Les invito, hermanos, a leer esta mañana Filipenses. Estamos en el último capítulo. No vamos a terminar todavía hoy de leer la carta. Si Dios quiere, vamos a terminar el próximo domingo. Estamos en Filipenses capítulo 4. Hoy vamos a leer 2 versículos. Básicamente, ¿verdad? Esa va a ser la base del mensaje hoy. Y como siempre vamos a estar leyendo también otras porciones de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Así dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias porque nos estás hablando siempre y recibimos tu instrucción, Señor, para poder seguir tus pasos en obediencia. Gracias por esta congregación esta mañana, Señor. Y abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu instrucción. En el nombre de Jesús. Amén. En estos 2 versículos que leímos, Pablo parece que quiere dar un remate, como decimos, un cierre a todo lo muy rico que ha venido enseñando hasta aquí en esta carta, en esta epístola, una de las epístolas de la prisión, como se le llama, y también epístola del gozo. Muchas cosas hemos estado viendo y en esta carrera el Señor nos va marcando, nos va dando señales, nos va dando la provisión de su fuerza, que está por sobre todo en tener la mira, el enfoque claro en Jesús, ¿verdad? Para proseguir a la meta. Y bueno, es como cuando alguien se va a despedir, ¿verdad? Y da su las últimas cosas, porque ya no hay tiempo para seguir hablando, seguir dando detalles, y entonces es algo como eso lo que encontramos aquí. Y eso parece indicar esta expresión, por lo demás, o sea, aquellas cosas de las que no pudimos hablar, todo lo demás. Consideren esto entonces, por lo demás, todo lo que es verdadero, y aquí entonces vamos a estar concentrándonos un poquito en esto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir en esta carrera irreprensibles en todo? En todas estas cosas que hemos hablado y en las cosas que no pudimos hablar porque no alcanzó el tiempo, porque no hay espacio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos nutrimos? ¿Cómo estamos siempre conectados y enfocados? Aquí tenemos 2 claves. En estos poquitos, en esta porción, en estos 2 versículos que hemos leído, encontramos 2 claves para mantenernos enfocados, para tener siempre una respuesta, una claridad respecto a qué hacer, de dónde sacamos, cuál es la fuente. La primera clave aquí es en qué cosas ocupo mi mente y mis pensamientos. Por lo demás, dice, todo lo que es, y todo esto que ya leímos aquí, puro, amable, de buen nombre, etc.
todo cambio verdadero y sostenible en nuestra conducta comienza en nuestra mente, en nuestro interior. ¿Sí? Muchas veces se intentan cambios, modificar conductas desde afuera o por lo de afuera. Voy a cuidar las palabras que digo. ¿Sí? Y a veces intento cuidar las palabras que digo y de repente se me escapa una expresión, ¿verdad? Y así, ¡oh! Se me escapó o me salió nomás, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que de lo que está dentro de nosotros es lo que habla la boca, ¿verdad? Entonces, si se escapó, el problema no es que no pudimos cerrar bien, sino que el problema es que está acá adentro. ¿Sí? Y de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, bueno, cuando hablamos de corazón, de mente, de pensamiento, aquí medio que vamos a estar hablando de lo mismo, ¿verdad? De nuestro ser interior. Así que para que la conducta y para que nuestro ser realmente cambie, necesitamos un cambio interior. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, así nos dice también el apóstol Pablo. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos nosotros, porque así dice el Señor en su palabra. Este es un versículo una expresión que está en Proverbios 23, 7. Dice que como es el hombre en su pensamiento, tal es él. Así como es en su pensamiento. Muchas veces podemos procurar mantener la compostura según el lugar donde estamos. Pero cuando salimos de ese brete en el que estamos, entonces sale otra vez lo que somos. Y a veces entonces sí tenemos comportamientos distintos. Es distinto mi comportamiento en casa que el comportamiento que tengo cuando estoy congregado con los hermanos, que el que tengo en mi trabajo, el que tengo con mis amigos, y así. El Señor conoce el pensamiento del interior del hombre mejor que el hombre mismo. Dios conoce nuestro pensamiento mejor que nosotros mismos. Por eso allá en Jeremías también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Quién conocerá? ¿Y quién es el que conoce? Dios, que escudriña nuestro pensamiento. Ahí mismo encontramos en ese pasaje. Otro lugar en donde nosotros vemos cómo Dios nos conoce y Dios nos descubre es en ese pasaje que está en la carta a los Hebreos. Y les invito a mirar ahí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Sí? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque aquí leímos que Dios quiere que pensemos, que ocupemos nuestra mente en esto que vimos. Vamos a estar revisando todavía un poco más en todo lo que es honesto, de buen nombre, etc. Dios conoce nuestro pensamiento y Dios nos ayuda a descubrir también nuestro pensamiento. Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora el punto en nuestro texto de hoy es que Él nos manda tener una mente, un pensamiento, un corazón puro. Él sabe cómo es nuestro pensamiento, el pensamiento del hombre, ¿verdad? Sabe que es engañoso, es nuestro corazón, más que todas las cosas, que es perverso. Y Él nos ayuda a discernir eso, la palabra de Dios nos ayuda a discernir. Aquí en lo que leímos en el texto al comienzo, parece que nos instruye a pensar en cosas que tengan estas características. Honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, etcétera, digno de alabanza. Pero más que pensar en cosas o en hechos, lo que vemos en la palabra de Dios es que nuestra mente tenemos que llenar con Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el que tiene que llenar nuestra mente. Vamos a estar sustentando esto siempre con la palabra de Dios. Para que realmente nos renovemos, nuestra mente tiene que llenarse, Jesucristo tiene que llenar nuestra mente, Dios, porque acuérdense que un pasaje en Juan 14, 23, pueden mirar. Yo no voy a leer, voy a mencionar nomás, ¿verdad? Pero pueden mirar ahí, ¿verdad? Jesús dijo que Él vendría con el Padre a hacer morada con aquel que guarda su palabra, que guarda sus mandamientos, ¿sí? Si alguno le ama al Señor, tiene que guardar sus mandamientos, dice, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él, dice. ¿Sí? El Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Más así, fina, estrictamente podríamos decir, bueno, pero el que está morando en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Sí? Claro, pero es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. ¿Sí? Es siempre difícil, por no decir imposible, acabar de explicar lo de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son uno, un solo Dios. Pero también es uno el Padre, y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a enviar al otro Consolador, y era el Espíritu Santo el que iba a venir, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que Dios es el que puede llenar nuestra mente con su presencia y tomar el control, el dominio, el señorío de nuestro ser. Dios nos manda esto, que sea el Espíritu el que tome el control y el señorío. Ese Espíritu que mora en nosotros tiene que llenarnos. Efesios capítulo 5, versículo 18, por ejemplo, ahí en Efesios 5, 18, se nos dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Llenos del Espíritu. Entonces Dios nos manda llenarnos del Espíritu. O sea, que el Espíritu tome el control en la vida de ustedes. Así como el vino o como alguna bebida embriagante puede y llega a tomar el control cuando alguien se carga mucho con eso, llega a tomar el control de la conducta, del comportamiento de alguien, ¿verdad? Y hacemos cosas que no haríamos estando sobrios, por ejemplo, ¿verdad? También en Colosenses capítulo 3, versículo 16, una porción nomás de ese versículo, en Colosenses 3, 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. No hay una fórmula misteriosa, mística,
la manera de renovar la mente, de transformar la mente y llenarnos del Espíritu Santo y que Él tome el control de nuestros pensamientos es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Esa es la manera. Si no hace falta ir a una vigilia en donde vamos a estar ahí orando fervientemente y clamando y clamando y clamando para que el Espíritu Santo nos llene. Eso no es así, no es la manera bíblica. La manera bíblica de ser llenos con el Espíritu Santo es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Sí? Esa es la manera. Y que nos dejemos controlar por eso. Esa es la manera. Y cuando eso es así, entonces eso se ve en el fruto, en la conducta. ¿Sí? Esa es la manera de ser lleno. No se ve a través de así manifestaciones descontroladas que podamos hacer. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo es lo que manifiesta la llenura y la obediencia a la palabra de Dios. Todavía vamos en esto nomás luego lo que vamos a estar ahondando en lo que dicen estos dos versículos. Sabemos nosotros que cada uno de los nombres de Dios nos dicen algo de Él, ¿verdad? Y hay un nombre con el que se le nombra a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 19:13. En Apocalipsis 19:13 dice que el nombre de Jesucristo es el Verbo de Dios, el Verbo de Dios. ¿Sí? El Verbo de Dios. No es la única parte. En Juan 1:1 también dice que en el principio era el Verbo, ¿sí? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo de Dios. Un poquito más adelante, Juan 1:14 dice, aquel Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. O sea, el Verbo de Dios es Jesucristo. ¿Y qué es el Verbo? No estamos hablando de clase de gramática, ¿verdad? No, estamos hablando de verbo, de lo que se habla, de lo que se verbaliza. Es la traducción de la palabra logos, ¿sí? Y logo en realidad es la expresión, es el pensamiento, ¿sí? Es lo que Dios tiene en su mente, ¿sí? Y eso es Cristo. Eso es Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser llenos de Cristo o hablamos de ser llenos de su palabra, estamos hablando de la misma cosa. Porque a Dios nosotros le conocemos por Jesucristo y a Jesucristo le conocemos por su palabra. Porque Jesucristo es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios hecha carne. Entonces, Cristo es el Verbo, es la palabra encarnada, y llenarnos de Cristo es llenarnos de su palabra. Ser obedientes a Cristo es ser obedientes a su palabra, ¿sí? Cuando Él habla de si alguno me ama, que guarde mis mandamientos, dice, ¿verdad? Y guarde mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, volvemos al texto en Filipenses. ¿Y en qué se nos manda ocupar nuestra mente? ¿Y de qué tenemos que ser llenos? No es en cosas con estas características, sino en la palabra de Cristo. En la palabra de Cristo tiene que estar ocupada nuestra mente, de ella tenemos que ser llenos, o sea, llenos de Cristo, llenos del Espíritu de Cristo. ¿Qué cosa hay? Vamos a pensar en alguna cosa o en alguna persona. ¿Qué cosa hay que pueda ser verdadera, honesta, justa, pura, amable, de buen nombre, llena de virtud o digna de alabanza, que no sea el mismo Señor?
¿Hay alguien que podamos decir, o algo que sea así, que no sea Dios mismo? Dios mismo es. Jesucristo es el que reúne toda esta... Y su palabra, ¿sí? Dios y su palabra, el nombre de Dios y su palabra, que Dios enaltece por sobre todo. Todo eso está en Cristo y se puede ver en aquel que está lleno de la vida de Cristo. Todas estas cosas se pueden ver en alguien que está lleno de la vida de Cristo. Por eso muchas veces nosotros medio que podemos a veces estar un poquitito desenfocados y vemos a alguien en quien se nota la obra, la vida de Cristo resucitado y decimos que esa persona es así. Sí, pero en realidad Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice también, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lleno de Cristo, lleno de la vida de Cristo. Y la segunda clave, vamos a hablar un poquitito de la primera clave, es que ocupo mi mente, lleno mi mente con la palabra de Dios, ¿sí? Estamos hablando, tratando de organizar un poquitito nomás la idea. Y por eso hablamos de una primera clave que es lleno mi mente con la palabra de Dios. Por lo demás, o sea, en todas las otras cosas, al final de cuentas, en toda mi vida, en todo nuestro andar, en todo nuestro recorrido por esta carrera, ocupo mi mente, lleno mi mente con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo. Y entonces la segunda clave, ahí en Filipenses 4:9, vuelvo a leer y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendimos, oímos, que lo hagamos. Esto haced, dice. Porque alguno puede cuestionar, y de hecho se hace mucho eso, ¿verdad? Bueno, pero ¿de qué te sirve saber tantas cosas? Una persona que sabe mucho, te puede hacer un discurso, puede predicar, pero después vos mirás su conducta y ¿qué es lo que Dios pide? Que seamos personas muy elocuentes o qué. No, eso es lo que Dios pide. Lo que Dios pide es que, en el libro de Santiago encontramos así clarito, dice que Dios no quiere que seamos oidores nomás, sino que seamos hacedores, porque el que solamente es oidor se engaña a sí mismo, dice. ¿Sí? No vayan a ser oidores engañándose a ustedes mismos, sean hacedores. Dios quiere que hagamos, o sea que seamos obedientes. Entonces, piensen en esto, llénense la mente con esto, ¿sí? Con Cristo, con su palabra. Y todo lo que, miren cómo encara, cómo enfoca Pablo aquí, dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí. O sea, él les había enseñado lo que aprendisteis, ¿sí? Recibisteis, ellos recibieron esa enseñanza, ¿sí? Y oyeron, pero además vieron en él. ¿Sí? Esto haced, hagan esto, ¿sí? Está bien que aprendamos de memoria y que pasen y que digan de memoria el versículo que aprendieron y todo eso está muy bien, ¿sí? Porque tenemos que guardar, atesorar la palabra en nuestra mente, ¿sí? Pero más importante que eso, ¿sí? Es hagan, ¿sí? Hagan. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, dice. Muchas veces se cuestiona eso de que se sabe, se aprendió, se recibió la enseñanza, pero no se reflejó eso en la conducta, en la obediencia. El Señor quiere que seamos hacedores y no solamente oidores. Esto que Pablo dice al ponerse de ejemplo, dice lo que visteis en mí,
esto haced. No es que solamente Él puede decir, no es que solamente un súper creyente, un súper cristiano como fue Pablo, ¿no? Todos somos llamados. Por ejemplo, Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice. Sí. Sean imitadores de Dios. A todos se nos manda imitar a Dios como hijos amados. Andar en las huellas, en sus pasos, porque Él nos dejó ejemplo, dice también en la primera carta de Pedro. Nos dejó ejemplo para andar en sus pisadas. Todos podemos y todos debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Todos somos llamados a considerarnos muertos a nuestra vieja manera de ser, de vivir, que era esclava de pasiones y de pecados, y a vivir la vida de Cristo resucitado. A poder decir también, Cristo ahora vive en mí. Sí, lo que vos estás viendo en mí ahora es la vida de Cristo. Pero vos no eras así antes. No era. Ahora Cristo vive en mí. Pablo podía decir esto, lo que oísteis, lo que visteis en mí, porque la vida de Cristo estaba en él y se podía ver. Ahora, cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué ve? Ve la manifestación de la vida de Cristo. No digo que reconozcan, ¿verdad? Porque muchas veces no van a reconocer y no van a entender, pero lo que están viendo, están viendo la vida de Cristo, están viendo que la palabra de Cristo nos está guiando, están viendo que somos personas que tienen el fruto del Espíritu, o siguen viendo a la misma persona de siempre, a la misma persona de antes. Trato yo de imponerme así como soy yo, como es mi carácter, ¿sí? O trato de que la vida de Cristo, ¿sí? Y no yo, sino que Él gobierne y llene mi vida. 2 Corintios 8:21, voy a leer y vamos a terminar esta parte aquí. Después vamos a tener el memorial de la Cena del Señor. 2 Corintios 8:21. Dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Sí, así tiene que ser, hermanos, nuestra conducta. El Señor nos llenamos nuestra mente de la palabra de Cristo y procuramos hacer las cosas como Dios quiere, ¿sí? No solo delante del Señor, sino también delante de la gente, ¿sí? Y que podamos también nosotros tener esa actitud, buscar que aquellos en quienes alguna influencia podemos tener, porque en todos podemos influir, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros alumnos, en quien sea, ¿verdad? Que lo que ellos oyen de nosotros, lo que aprenden de nosotros, lo que ven en nosotros, que impacte sus vidas, y que lo que vean sean lo que nosotros estamos haciendo al imitar a Cristo, porque Cristo está llenando nuestras vidas. Que así sea, hermanos, y haced esto entonces y el Dios de paz estará con vosotros, dice en el pasaje que leímos.
Esa es la promesa del Señor. Gracias a Dios por su palabra.